Buenas noches, reitero mi agradecimiento por estar aquí presente acompañándome en este evento. La dinámica va a ser, voy a iniciar con esta presentación y posterior a ello me van a poder realizar preguntas, comentarios, sugerencias, cualquier cosa que deseen por medio de los mensajes de Microsoft Teams. El motivo que me orilló a hacer esta investigación, que como lo ven ustedes en pantalla menciona avance de investigación, ya que aún hay varias aristas que hacen falta completar, se debe a que este año es de gran relevancia por los sucesos que la mayoría de nosotros conocemos, como lo es la consumación de la independencia y también la Fundación Lunar de México Tenochtitlan. Y relacionado al primer acontecimiento que les menciono, el bicentenario de la consumación de la independencia, está el centenario de la moneda que vamos a dedicar, que precisamente se emitió, se acuñó para conmemorar el primer centenario, los primeros 100 años. Y esta moneda es por sí sola, merece una presentación, y también se le han hecho variedad de artículos e investigaciones por otros autores, ya que me atrevo a decir que es una moneda que ha cruzado la frontera del coleccionismo tradicional, siendo que en cualquier ciudad de México ustedes van a poder encontrar alguna casa de cambio, casa de empeño, comercialización de productos metálicos, relojes, incluso bancos que tienen esta imagen como esta moneda en su publicidad, una imagen de esta. Además que se le ha retratado en telenovelas, en películas, en dichos, y la mayoría de los mexicanos sabe que cuando se habla de un centenario se refiere a esta moneda con 1.2 onzas de oro puro que diseñó Emilio del Moral a principios de la década de los 20. Vamos a analizar cuál es el índice o contenido de esta noche, de esta tarde. He decidido dividirlo en 5 puntos. Si quisiera ser más breve, diría que esta moneda, en mi opinión, ya que como ustedes saben en la numismática uno nunca tiene el punto final, y yo estoy abierto a escuchar las sugerencias del valioso público aquí presente. Y hay una primera etapa como moneda circulante, es decir, que se usaba para transacciones diarias como hoy en día usamos las monedas o billetes que se emiten. Posterior hay una etapa como moneda de ahorro, es decir, que valía más que su valor nominal impreso, es decir, 50 pesos. Y una tercera etapa ya como reacuñación, igual como moneda de ahorro, pero vamos a ver una particularidad que tiene la fecha, que junto con otras monedas de esta familia comparten. En esta ocasión lo quise ser un poco más detallado que lo que les acabo de mencionar y pueden como leer en pantalla cómo voy a hacer hincapié en algunos sucesos en materia económica y monetaria como lo es el patrón oro para justificar las hipótesis que les voy a presentar. Iniciamos con el primer punto y es el origen de la moneda. Quiero mencionar diciendo que esta moneda surge en el proceso de reconstrucción de la nación posterior a la revolución, que algunos autores mencionan que concluye con el constituyente del 17, otros con la muerte de Carranza, en fin, eso no es materia de esta noche, pero para 1921 se puede tener un consenso que ya habían concluido los principales movimientos bélicos. Y el primer antecedente que va a justificar la necesidad de que exista, creo yo, será el 13 de noviembre de 1918, cuando Venustiano Carranza restaura el patrón oro. De 1918 a 1920 se acuñan denominaciones pequeñas, así como las que desde 1905 se venían acuñando por la reforma monetaria de ese año. Y de 1918 a 1920 funcionó bien, es decir, se podía encontrar oro circulando en las calles para transacciones. Sin embargo, en la década de los 20, precisamente desde 1921, va a iniciar una decadencia por presiones al tipo de cambio con el dólar, y la administración de Adolfo de la Huerta y posteriormente Álvaro Obregón van a quitarle los propósitos originales al patrón oro, ya que como vamos a ver, la plata empezó a aumentar respecto al oro, ya que una de las principales teorías de un sistema que respalda su moneda en el patrón oro es que haya una convertibilidad de plata y oro, es decir, si yo tengo eh,
4 tostones de plata, es decir, 2 pesos, poder ir por una moneda de 2 pesos oro para hacer el cambio sin descuento. Más vamos a ver que esto no se pudo realizar a lo largo de todos los años 20. Quisiera iniciar con el decreto del lado izquierdo de su pantalla que justifica la emisión de la moneda de 50 pesos oro, que como vamos a ver es centenario, es un nombre coloquial que ningún documento legal existe. Más así le vamos a conocer para no perdernos. Y quisiera hacer énfasis en la justificación, en el proemio o en los considerandos de este decreto del 14 de septiembre. Y vamos a ver que por las facultades que tiene Álvaro Obregón especiales, más allá de las que tiene un presidente ordinario, él considera crear una moneda de mayor valor para las grandes transacciones comerciales, así para conmemorar, bueno, el centenario de la independencia. Hay que tener en cuenta que hasta hace una década anterior a este suceso había circulando billetes papel moneda convertibles en oro y en plata en denominaciones de 50, 100, 500 y hasta 1000 pesos, denominaciones muy grandes. Y la revolución no impedía que esto sucediera, ya que como sabemos el Banco de México aún no iniciaba funciones y para las grandes transacciones pues había títulos de crédito como letras de cambio, pagarés, pero no había en metálico, ya que insisto aún no había billete. La mayor denominación estaba sobre los 20 pesos. Es por esto que Álvaro Obregón menciona esto. Del lado derecho de la pantalla vemos lo que opinan un par de autores al respecto. Vamos a traducirlo al español. Y Richard Along en el 76 menciona que esta moneda fue acuñada para prever una manera que el gobierno se deshaga del oro y proporcionar a la población un medio para acumular riqueza. Cuando dice se deshaga del oro, ahorita en las siguientes diapositivas vamos a ver cómo por la Primera Guerra Mundial México empezó a tener bastantes caudales de oro extranjeros, situación que se va a repetir en la Segunda Guerra Mundial, que también vamos a platicar de ello. El segundo autor en el mismo año decía que el gobierno no necesariamente no necesitaba estas monedas para transacciones cotidianas, sino que se acuñaron para transacciones grandes y para mantener al peso como una moneda fuerte respaldada. Y en efecto, las transacciones cotidianas de los mexicanos de a pie no utilizaban algo tan grande como lo eran 50 pesos oro. Incluso la moneda más pequeña de 2 pesos oro tampoco era una denominación muy empleada. Más, como lo dicen, había transacciones entre mismas autoridades de gobierno o empresarios que sí requerían pues una moneda que fuera más fácil de transportar que muchas chiquitas. Adicional a esto hay otro decreto que quiero poner en boga, que es el del 29 de noviembre de 1921, en el cual se prohibió exportar oro. Esto va de la mano con la acumulación de este metal que tuvo México. Se exportaba generalmente a Estados Unidos, y esta medida generó el empuje para la acuñación de una moneda con mayor contenido de oro al quedarse el oro en nuestro país. Llegamos a 1921, vamos a ver cuáles eran las cifras para este año. En 1921 se van a acuñar 48 millones de pesos, 27 en plata, 20.2 perdón, 27 en oro, 20 en plata y el resto muy poquito en moneda menuda, en bronce. Quiero aquí hacer énfasis en que ya vemos cómo empieza un desequilibrio, es decir, debería de acuñarse 27 de oro y 27 de plata o 20 y 20 de oro y plata, pero ya vemos cómo en este primer año el oro aún tiene una preponderancia sobre la plata. Veremos que el fenómeno se va a revertir después. 50 pesos de esta denominación se van a acuñar 180,000 piezas o 9 millones de pesos. Numismáticamente hablando, este es el segundo monto más bajo de la serie. Por eso es que la moneda de 1921, en el contexto coleccionable, es una de las que puede pagarse más alto que sus otras fechas. Y por último vemos un dato interesante, muchas veces no mencionado, que es cuántos troqueles se hicieron. Vemos cómo hay 3 fases. Tenemos el departamento de grabado en la casa de moneda, que es el que los hace. Luego está el departamento de amonedación, que es el que los acuña. Y bueno, este le pueden sobrar. Y vemos cómo en cada fase, primero los que hacen no les entregan todo. Y los que sí les entregan les sobran. Esto es importante porque explica la existencia de variedades, de nuevo en el contexto numismático, en las monedas. ¿Por qué? Porque sobran troqueles y se reusan al año siguiente alterando la fecha. Aquí vemos cómo sobran 19. La fuente de esto que recomiendo al que desee profundizar al respecto es la memoria de la Secretaría de Hacienda, que tiene adentro, es decir, en el tomo, las memorias de la Casa de Moneda. En este caso utilicé el volumen 6 de 1921. Todas ellas están digitalizadas del siglo XX por
un centro de estudios del Colegio de México. Al que lo desee le puedo pasar la liga para su consulta, son PDFs. Además quisiera mencionar el autor José Manuel Sobrino en sus obras de 1972 y 1989 aporta información adicional que justifica que se haya acuñado esta moneda en este preciso año. Me voy a permitir hacer cita textual. La escasez del medio circulante forzó a la baja de los precios internos. Por otra parte, con motivo de la Primera Guerra Mundial se depreció el oro en el exterior y aumentó la demanda de plata. Ello provocó la afluencia de oro extranjero a México y que la producción interna de este metal se quedara casi toda en el país. De tal manera que a principios de 1920 la Casa de Monedas se declaró incapaz de acuñar grandes cantidades de oro. Siendo que la demanda no era satisfecha, se requería acuñar una moneda más grande, con más oro, en vez de mucha moneda pequeña que distraía la capacidad productiva de la seca. Es decir, la Primera Guerra Mundial hace que lleguen capitales, aunque no tanto como en la Segunda, y México llega a oro. Además, ya vimos el decreto anterior que les cité, que no se permitía sacar el oro del país. Entonces, con tanto oro, se empieza a acuñar, aquí vemos el ejemplo, que se acuñó más oro que plata, pero la Casa de Moneda también decide por qué acuñar 1000 monedas cuando podemos acuñar 100 por el mismo valor facial, es decir, en vez de muchas chiquitas, pocas grandotas. Y esto hacía que fuera más productivo. Pasamos al segundo tema, ya que hemos entendido por qué nace esta moneda, y es moneda circulante 1921-1931, la vida de esta moneda en la década que tuvo como circulante tradicional. En la imagen podemos ver una fotografía de 1925, bastante retratada en libros en la materia. Del lado izquierdo, Plutarco Elías Calles, y del lado derecho, Alberto J. Pani, secretario de Hacienda. Están en las bóvedas del recién fundado Banco de México en 1925. Las monedas que vemos ahí son todos centenarios, era el capital social inicial del Banco de México en moneda de oro, y se tomaron esta ostentosa y pomposa foto con el motivo de mostrar a la prensa que el Banco de México no era algún intento en vano y que estaban respaldados sus billetes por oro, es decir, que existía convertibilidad. Sin embargo, como les adelantaba minutos atrás, empezó a haber una devaluación de la moneda interna por la plata. La plata fue siempre el problema monetario de los años 20 que al final terminó con el oro. De 1920 a 26 el gobierno empleó la moneda para cubrir su déficit. Esto lo inició Adolfo de la Huerta a falta de dinero. Eran épocas complicadas. Y la acuñación fue, bueno, ya lo acabo de decir, por necesidades fiscales. El oro siempre fluctuó más allá del margen manejable por el Banco de México para lograr la tan mencionada convertibilidad. Es decir, en la ley se decía en el papel que se podía convertir, pero vemos que en la práctica había un descuento que viene en el gráfico de la derecha y vemos que este descuento llegó hasta el 20% para 1930. Llegó a ser manejable, pero a finales de los 20, como vamos a ver más adelante, esto no se pudo sostener más. Y además en los 20 México sufrió bastantes acontecimientos económicos que afectaron la moneda. Quizá la mayoría de ustedes piensen en el crack de la bolsa de Nueva York que afectó a México en 1929, pero sí hubo otros. Por ejemplo, en 1923 los ingresos petroleros eran de 42 millones. Para 1928 ya son de 13 millones. Aquí vemos cómo las principales fuentes de ingresos del país merman considerablemente. Otro ejemplo, el presupuesto de egresos de 1926 es por 304 millones y para 1932 ya es de 203, es decir, había menos gasto y por lo mismo menos inversión y menos industria. Esto correlativamente va a afectar a la moneda. El circulante en 1925 se revierte a lo que les dije en 1921, que había más oro que plata. Aquí vemos que la plata va ganando terreno frente al oro y por lo tanto es como en un banco. Si todo el mundo corriera a cobrar sus ahorros, el banco no tiene suficiente dinero para dárselos. Me refiero al dinero actual, el fiduciario. En esa época igual, si todos los que tuvieran plata irían a convertir sus sus monedas por oro, no se tendría basto. Simplemente porque ni siquiera, no es que no lo tuvieran los bancos, es que no existía suficiente cantidad de oro. Y aquí se dice al lado, no existía un fondo de convertibilidad suficiente por las crecientes acuñaciones de plata. Y a pesar de que estaba prohibido, se atesoraba, se sacaba del país. Entonces había un descuento. Como en la Revolución o incluso en la época del siglo XIX, existían dos escalas de precios. Es decir, uno tenía que comprar sus víveres viendo un precio en plata y uno en oro. El primero de ellos más elevado.
Hubo un decreto, ya que nos acercamos a finales de la década de los años 20, que trató de solucionar o paliar este problema, y fue el del 25 de febrero de 1927 cuando se suspende la acuñación de plata. Es decir, ya no se acuña más porque ya había demasiada. Basta ver los montos de acuñación en los catálogos de monedas de lo que se está acuñando a partir de 1924, como va la alza. Este decreto que suspendió la plata estaba buscando evitar su descuento y la salida del país del oro, pero vamos a ver que no funcionó y que la situación siguió deteriorándose hasta finales de los años 20. Quisiera hacer una pequeña nota al margen al que le interese este tema, no tanto en oro como esta tarde, sino en plata. Hay un artículo en el blog de un servidor, El Dato, que específicamente se dedica a la situación de la plata. También quien desee más información, con gusto se lo proporciono vía los mensajes. Antes de continuar con la siguiente lámina, me voy a permitir darme otro ejemplo. Y vamos a ver, entre 1929 y 1932 el Producto Interno Bruto va a descender 16%. O si lo queremos ver desde otra perspectiva, de 1925 a 1932, un 22%. Pues vemos que la situación, a pesar de este decreto del 27, no se soluciona. Vamos a regresar al oro. No, estamos migrando mucho a la plata. Y esta cita es muy útil para reflejar la situación de cómo no se podía seguir teniendo una moneda de plata que se convirtiera en oro porque no estaban a la par. Y no se podía, obviamente, sacar la plata de circulación porque pues, sería demasiado y se tiraría todo el sistema monetario. Entonces empezó a pensar que quizá el problema para solucionar el de la plata sería el oro. En esta cita vemos como el patrón oro no tenía vigencia real y la moneda de plata era la que imperaba, aunque esta era depreciada. Otros factores que, sumados a lo que les he mencionado de los ingresos petroleros o del presupuesto de egresos o del Producto Interno Bruto, son de carácter político, social, bélico. Vemos aquí que hubo varios que también hicieron que el gobierno no pudiera dedicarle el tiempo suficiente a solucionar el problema monetario por tener otros temas en su agenda de máxima importancia. Cuando termina la administración de Álvaro Obregón, que está del lado izquierdo, Plutarco Elías Calles le da, como diríamos coloquialmente, vuelta a la tortilla y decide cambiar la situación. Y decide que solucionar estos asuntos y cambiando la administración de Hacienda. En el último año de Álvaro Obregón había 21.9 millones de pesos sobre en circulación. Para 1925, primer año de Plutarco Elías Calles, esto sube a 35.8. Era necesario retirar la plata, disminuirla o bien hacer algo con el oro. Aquí vemos que se trató de catapultar al oro. Su cese como moneda circulante. Me he dedicado en esta sección número 2, anterior a esta de la presentación, a decirles los problemas que vivió la moneda de oro a lo largo de los años 20 y cómo no era sostenible que siguiera. E incluso lo podemos ver si tomamos los montos de acuñación de la serie. Vamos a ver cómo va a empezar decreciendo la cantidad de monedas acuñadas desde 1927 hasta su fin en el 31, siendo este último año con el monto más bajo de la serie. Finalmente, ya posterior a la administración de Elías Calles, en el periodo conocido como el Maximato, cuando el presidente Pascual Ortiz Rubio, a quien vemos del lado izquierdo, en su informe de gobierno dice que la moneda de oro ya no va a ser circulante, será una mercancía internacional y dejará de llenar su función monetaria. Es formalmente el 25 de julio de 1931 cuando esto se cristaliza en una ley, con la ley monetaria, que se justifica ante la continua disparidad que existía entre el oro y la plata. Se va a desligar el circulante de oro con la plata. Es decir, se puede acuñar oro libremente si así se deseare. Y ya con los billetes del Banco de México para esa fecha se esperaba que la situación monetaria sanara. Y funciona. En 1933 el Producto Interno Bruto va a subir un 11.3%, una cifra bastante elevada. Así lo reportaba la prensa en su momento en esta nota de hemeroteca de un periódico de Guadalajara. En los titulares de primera plana, el oro nacional dejará de ser
moneda de circulación legal. El peso de plata va a ser ahora el número 1, ya no será el oro. Continuando con el mismo periódico, aquí hay dos notas muy interesantes. La primera, el primer fragmento: se ha iniciado la adquisición de oro como metal precioso y ya no como moneda. Es decir, ustedes ya no podían encontrar en la época oro circulando, oro en las transacciones. Si se quería adquirir este metal, sería al precio de metal internacional que se fijara, que sería superior en el caso de las monedas, ya no se podría comprar una moneda de 5 pesos oro en 5, pues se pagaría 6, 7 pesos según sea la cotización en ese momento. La segunda nota, en cada párrafo nos aporta información adicional. Se dice que México ya no podía continuar con su patrón oro y que retiró oro también de Estados Unidos, y comprenden que esto no debe de afectar el precio mundial de la plata. En el segundo párrafo se menciona que la balanza comercial, las importaciones y exportaciones, era desfavorable. No se podía continuar con el oro, otro motivo. En el tercer párrafo, la nueva legislación aseguran que va a equilibrar el comercio mexicano. Y por último, se desea que las nuevas medidas despejen la confusión que existe en los esfuerzos para mantener la plata y el oro en proporción fija, un problema que para esa época estaba cerca de cumplir la década. Entonces, concluyendo este apartado o esta sección, la situación que forzó la emisión de la Ley Monetaria de 1931, que retira el oro, implantado por primera vez en 1905, perdido en la Revolución y recuperado en Carranza con el 18. ¿Por qué se da? Aquí vemos 4 distintas razones, que es lo que les he estado mencionando en los últimos minutos, que orilló a que no se siguiera acuñando la moneda de oro. Y bueno, aquí voy a generalizar, no es exclusivamente el centenario, sino todas las monedas que para esta época, la denominada familia centenario, que conocemos que es 2, 2.5, 5, 10, 20 y 50 pesos. 6 distintas monedas, a todas tuvieron la misma suerte. El fin de la Segunda Guerra Mundial va a consolidar al patrón oro y al uso de la moneda aurea como circulante. Pero estamos hablando cuando recién termina, a principios de los años 20. Sin embargo, vamos a ver cómo desde 1934 Estados Unidos abandona el patrón oro, así como otras naciones, y México, por la presión internacional, se sumó a ello. Y su sola expedición también pues causa una devaluación, como todos los movimientos monetarios importantes. El peso de 2 pesos por dólar sube a 3.6, pero a cambio se elimina el descuento entre monedas y los precios se estabilizan. No hay que dejar de lado otra moneda. Si bien sacamos al oro, seguimos teniendo los billetes, que desde 1925 circulaban, aunque sin mayor éxito. Se haría en los años 30 su consolidación. Y esta nota del autor Eduardo Turrent hace hincapié en lo que acabo de comentar, ya que se dice que si bien se quita el oro, se quitan las grandes denominaciones, porque recordarán que yo les dije al comienzo que se requería una denominación grande para hacer transacciones, pero ya había billetes de 50, 100, 500 y 1000, al igual que en la época del porfiriato, por lo que ya se podía llenar esta función monetaria con los billetes en vez de con el oro. Aunque es de esperarse que los billetes pues no tuvieron al principio la misma aceptación y eran transacciones bastante elevadas que la gente del pie no realizaba. Sí hubo un caos bancario en el contexto social con esta ley. ¿Por qué? Porque se supo días antes que el oro iba a dejar de valer. Entonces, si usted tenía una cuenta de ahorros en una institución bancaria en oro, iba a saber que su oro se le iba a transformar automáticamente en plata. Y pues por eso la gente corrió a retirar todo el oro físico que pudo, porque este se iba a revalorizar al momento de salir la ley monetaria. Y aquí vemos que la impresionante cifra de hasta un 40% del oro nacional fue retirado en cuestión de menos de una semana. Y por lo mismo las reservas del Banco de México, que eran en moneda física, van a decrecer considerablemente en ese año. Pero bueno, nos hemos salido de la situación económica bastante, y quizá dirán que no me estoy enfocando tanto en esta moneda, ya que yo no planeo y no lo pienso hacer en esta plática, mencionarles características básicas como lo puede ser el diseño, las dimensiones, el peso, sino entender realmente qué ha pasado con ella. Espero que este propósito hasta ahora esté siendo cumplido. El tema 4, el regreso como moneda de ahorro.
¿Por qué como moneda de oro? Porque si ustedes toman los catálogos de monedas, vamos a ver que la moneda se acuña consecutivamente año tras año del 21 al 31. Pero después se deja de acuñar por más de una década hasta el 43. Es decir, no hubo moneda de oro de este tipo, así como de ninguna otra, en el 32, 33 y así hasta 1943 que regresa. ¿Qué fue lo que la trajo? Bueno, lo mismo que la originó, una guerra mundial. La Primera Guerra Mundial fue un factor de importancia para su existencia, bueno, el cese, y el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, a pesar de que México no fue un país muy activo o beligerante, también orilló a que se acuñara. ¿Qué sucede? La reintroducción del oro monedado en el 43 buscó combatir el exceso de medios de circulación que se registró durante la guerra por los capitales refugio que llegaron, provenientes de Europa principalmente, y así como la negativa comercial de Estados Unidos por estar concentrado en su propio aparato bélico, que no tenía el tiempo ni la capacidad para estar manufacturando para otras naciones. El dinero se estaba quedando en México. Entonces, la gente había estado haciendo una expansión monetaria al haber demasiado dinero en circulación que entraba por medio de divisas. Y la manera de tratar a paliar esto por los economistas de la época fue creando monedas, regresando las monedas de oro, obviamente no como circulante, la ley lo impedía, pero sí como ahorro. Cuestión que no era novedosa. Desde siempre la moneda de plata, incluso antes de la revolución, era atesorada. Aquí vemos cuáles fueron los principales motivos. E incluso la misma moneda de plata que se venía acuñando se suspende. Por lo mismo que se había acuñado demasiada en circulación para tratar de abastecer a la demanda que existía de circulante. México se inundaba de dólares y divisas. Una cita que hoy en día podría parecer un poco difícil o imposible. Y no se tenían que gastarlo. Por cada dólar que entraba al país se emitían 4.85 pesos, que era la paridad en aquel momento. El mismo autor Turrent menciona más adelante que los flujos de dólares y oro le otorgaron a México una gran capacidad de compra. En un principio dichos recursos pudieron aplicarse a la adquisición de importaciones. Sin embargo, como les decía, con el inicio de la guerra, Estados Unidos transforma su aparato productivo en una economía de guerra y reduce la posibilidad de que México pueda importarle, por lo que el comercio con el vecino del norte se redujo al mínimo y México tuvo que valérselas por sí mismo. Es por eso que algunos autores mencionan que el denominado milagro mexicano comienza con la terminación de la Segunda Guerra Mundial, en la que México tuvo su mejor crecimiento económico en la época independiente. Algunos dicen que empieza en el 45, otros en el 50, otros en el 54. Pero pues todos coinciden en que este fue parte del origen. Entonces, la, el oro pasó a ser una parte para solucionar este problema y es cuando surgen de nuevo estas monedas. Y aquí vemos cómo que se empieza a acuñar en gran cuantía para lograr sanar la situación monetaria excesiva que se tenía. Aquí pongo esta cita, que la cotización ya estaba fijada de manera internacional por $35 por onza. Se colocaron piezas de oro por una gran cantidad que no se veía desde los años 30. Ejemplo de lo anterior es esta tabla gráfica que vemos el circulante en millones de pesos, tanto en moneda como en billete. Es normal que cada año aumente hasta estos días. Sin embargo, el aumento que hubo en los años de plena guerra hasta su cese es bastante impresionante, es mayor a los que se presentaron antes y después. Y esto va a explicar cómo había mayor dinero y para tratar de equilibrar esto, porque no crean que el gobierno deseaba estar emitiendo mayor moneda, de hecho hubo inflación y hubo una devaluación ocasionada por esta inflación en 1949, que también afectó a la moneda, pero ese es otro tema. Entonces, para tratar de que esta gráfica ya no subiera más, es que se acuña oro de nueva cuenta, para que la gente gaste su dinero y lo tenga atesorado y no esté circulando excesiva cantidad de oro en circulación. Un problema que a día de hoy nos podría parecer bastante curioso o paradójico. Aquí vemos de nueva cuenta otra cita de autor que es importante, que vender oro y plata fue una variante del instrumento para el mercado de valores.
para que se atesorara y así sacar dinero de circulación. Del 41 al 44, fechas importantes para entender, ya que en esa fecha hay monedas centenario fechadas. El Banco de México vendió al público la impresionante cantidad de casi 400 millones de pesos y plata también. Quisiera mencionarles que no crean que fueron 377 millones de centenarios. También se acuñaron láminas de oro, que ahorita las vamos a ver, y también las otras monedas de oro e incluso medallas en menor cuantía. Entonces no todo era las monedas de la imagen. Los informes anuales del Banco de México nos sirven para soportar lo que les estoy comentando y aquí menciono algunas citas. Hubo una incesante demanda del público, o sea, la gente estaba de acuerdo con el gobierno y pues se quería atesorar oro. Fuerte demanda, se labraba oro amonedado y en láminas. Las divisas, fuera de México a este se le reconocía como moneda circulante aunque no lo fuera, e incluso la exportación. Y todo esto consta en estos informes de los años de guerra. Estas son las láminas de oro que les mencionaba. Ya que ustedes se preguntarán cuál era la solución si yo quería comprar oro en los años 30, en la que no se acuñaron monedas de oro. Bueno, la casa de moneda ponía estas barras, también había de plata, aunque a partir de valores de kilogramo, y en oro había de más pequeños, tengo entendido que hasta de 500 gramos había, aunque quizá alguno de los presentes me pueda corregir. Estas han salido en subastas, era para fundirse, para hacer trabajos de joyería, generalmente vemos que tenían números de control, el peso y la ley, y estos eran puestos con punzón, es decir, esto no se acuñaba, esto simplemente se fundía, se creaba la liga, se le ponía el escudo nacional, águilas de los años 30 y 40, por cierto, y se distribuía. Son piezas de bordes puntiagudos o rasposos, es decir, no tienen el mismo tratamiento que una moneda, y esta era la alternativa que existía para poder adquirir oro. La otra opción era también los llamados, y ahorita vamos a ver notas de prensa, centenarios viejos, es decir, que eran de fechas anteriores, ya que no todo lo que se acuñó como moneda se agotó. Hasta el día de hoy es posible adquirir en el Banco de México monedas de plata de los años 40. Y no es que el Banco de México las recompre, simplemente son aquellas que les quedaron en reserva. En esta época pasaba lo mismo con los centenarios viejos, también se podían adquirir. El regreso del centenario en 1943, dejando un poco la parte económica y metiéndonos más en el área numismática, fue un gran suceso para los mismos numismáticos y también se relató en la prensa. El famoso newsletter o publicación estadounidense de Numismatists de la American Numismatic Association en mayo de 1943 anunciaba la noticia de que México iba a vender oro. Aún no especificaba qué tipo de oro, pero tenemos que una nota de abril 16 que se buscaba controlar la inflación, como se los mencioné momentos atrás, y que el Banco de México haya retirado oro de Estados Unidos para satisfacer la demanda de la producción. Es decir, esto se estaba cocinando desde principios de año. Y sobre la moneda de 1943, tiene una particularidad que no dice la denominación, es decir, por ambos lados de la moneda vemos que dice su peso, que es el peso puro en oro, no el peso de la moneda. 37.5 gramos de oro es el que tiene grabado, pero si ustedes la ponen en una báscula va a pesar 41.6 gramos. Y esta moneda se le ha denominado tejo, y mucha gente se pregunta tejo. Yo personalmente voy a citar los tratadistas que me lo mencionan. Yo no tengo el origen total de esta palabra, como muchos aforismos que hay en la numismática. Richard Along cita a Frank Group diciendo que tejo es una medida inglesa y que sobre por qué no se pone la denominación de 50 pesos como lo era hasta hace una década atrás. Porque el banco pensaba que como ya no había valor intrínseco de la moneda y la denominación, es decir, un centenario ya no valía 50 pesos, por tal motivo se retira el 50 pesos. Aunque el cambio no agradó, las monedas de 1943 se vendían por un menor precio que las monedas previas, aunque pesaran lo mismo y tuvieran el mismo oro. Así que satisfaciendo el mercado, en el 44 se regresa al diseño tradicional que todos conocemos. Otro autor, Neil Udberg, dice que la moneda de 50 pesos del 43, el público pensaba que no tenía el mismo valor que las previas. En los bancos se tomaban con descuentos. Consciente de esto, las autoridades hacendarias y monetarias dicen no funcionó, regresemos al diseño normal.
Esto solo sucede en el 43. Y si no, a los que no estén familiarizados visualmente con lo que digo, quisiera que vean la imagen superior izquierda y van a ver cómo en ambos lados del ángel de la independencia dice lo mismo, y como en las monedas previas del lado izquierdo decía 50 pesos. Esto fue lo que no agradó. Como la gente no vio la palabra pesos, pensaba que o que no traía la misma cantidad de oro o que no gustaba. Consideramos que era una época muy distinta de pensamiento a la nuestra. Y en septiembre de 1943 vemos que la misma fuente que la anterior lámina ya decía que ya existía la moneda, y todos estos son notas de vendedores de la época de Estados Unidos que ofrecen al coleccionista comprar esta moneda como una pieza de colección y como una pieza de inversión. Quisiera retroceder al anterior para que vean como de mayo, ahora estamos en septiembre, es decir, para este mes ya se tenía existencia incluso en Estados Unidos. Y en el anuncio más grande del lado izquierdo de pantalla, quisiera que hagamos atención en esta última frase que dice en inglés: These coins are not intended for circulation, but to give the people of Mexico something of value to lay away. Estas monedas no están hechas para circular, se dan para que la gente de México tenga algo de valor. Esto es importante, como les decía anteriormente, porque estas monedas regresan solo por ahorrarse, para evitar la inflación, para evitar la expansión monetaria. Aquí también vemos que se menciona en el lado derecho inferior: It is the same weight and fineness as the old 50 pesos coins. Aquí especificaban, para evitar lo que pasó en México, es lo mismo, solo cambia el diseño. Y dice: la única pieza de oro emitida por cualquier país este año. Y vemos como el precio, en este caso $55, es por mucho superior, haciendo la conversión a 50 pesos. Es decir, es confirmado que ya no valía lo mismo. Voy a añadir más información muy interesante de la época. En el libro 1052 quincenas en un banco, publicado en 1985 por Manuel Ibargüengoitia y Chico, voy a permitirme hacer una cita textual de lo que él vivió en este contexto en el 43. Para 1943 había una demanda no satisfecha de metales preciosos que precariamente se lograba cumplir con la moneda de oro, que aún se conseguía de décadas atrás, cuando era circulante. Además, el alza de oro provocó que el Banco Central en el 43 retomara la acuñación de la moneda de mayor tamaño en los mismos términos que años atrás. Aunque, al no ser moneda de circulación legal y no desear confundir al público, se cambió su diseño. El cambio no agradó del todo y en 1944 se agregó la vieja denominación. Aquí rescatamos varias cosas útiles, es decir, aún se conseguían moneda vieja, así le denomina el autor, de distintas denominaciones. Como les decía, era posible conseguirla. Que no gustó por la confusión que generó la moneda de la pantalla, y por eso se regresa a la moneda normal en el 44. Dicho esto, ahora podemos entender por qué regresa de manera diferente y por qué en el 44 todo vuelve a la normalidad como lo era en los años 20 en cuanto a diseño. Circulación nunca volvió a ser igual. Entramos a la parte final de esta plática y a uno de algunos temas pendientes. Como yo les decía en la primera, esto es un avance de investigación. Se deja de acuñar en el 47, empiezan las retroquelaciones que hasta el día de hoy conocemos y tenemos. ¿Y por qué estas se fechan en el 47? Ya que si ustedes checan las acuñaciones, entendemos que por la Segunda Guerra Mundial ya quedó explicado, y por los fondos que llegaron a México, se acuña del 43 al 47. Vamos primero a ver por qué se deja de acuñar en el 47. En un principio, algunos autores mencionan que fue la inflación acumulada que se manifestaría en la devaluación al tipo de cambio en el 49, que desde el 46, cuando los capitales refugio de la Segunda Guerra Mundial ven que termina el conflicto, regresan sin invertir en México a sus naciones de origen, principalmente Europa, llevándose con ello el dinero que trajeron de un origen. Entonces, pues entenderemos que si ya no había problemas de expansión monetaria, pues se deja de acuñar el centenario. Sin embargo, hay otra razón novedosa que documentó la prensa de la época, un poco más fácil y menos compleja que la anterior, que vamos a analizar. En la prensa en este caso, a la que yo tuve acceso acá en Monterrey, se menciona. Y todo el problema en esta hipótesis que yo manejo fue el decreto del 19 de septiembre del 47.
Recordemos que la última vez que se acuña año continuo es ese mismo año. ¿Por qué? Porque ese año fue necesario hacer la acuñación de plata más grande hasta ese momento para la Casa de Moneda en el México Independiente, que fue la moneda denominada 1 peso cachetón y 5 pesos Cuauhtémoc. Estas monedas se acuñaron en una gran cantidad y hicieron que toda la Casa de Moneda, toda la planta productiva se ocupara en eso y no se tuviera tiempo de acuñar oro. Confirma lo anterior saber que en el 47 se acuñó oro por muy poquito tiempo, por lo que es mi suponer, estas acuñaciones del 47 fueron del primer trimestre del año, máximo la primera mitad, y de ahí en adelante se tuvo que dejar de hacer para regresar a la plata. Las notas de prensa van a ir moviéndose conforme avanza el año. Empezamos con el 4 de febrero. Y aquí ya vemos cómo se va a acuñar fuertes cantidades de metal blanco para apuntalar la minería. Vemos que del otro lado si hay una posibilidad de lanzar a circulación una moneda de plata de 5 pesos o de 1 peso. Como la plata ha estado sufriendo fluctuaciones, es difícil determinar. Continuamos este titular ahora de marzo. Espérese que la moneda de plata haga bajar los precios. Quise ponerles la nota de prensa completa, nada más como situación de interés general. El tamaño era por mucho más grande que los actuales. La nota que nos interesa es la que vemos en el recuadro rojo y voy a hacer unos aumentos para su fácil lectura. Y si hacemos lectura de ello, vemos que ya se esperaba lanzar vastas cantidades de moneda de plata. Y aquí hay una crítica muy interesante al papel moneda. Desconozco si es citando a las autoridades de gobierno o es obra del editor, ya que se dice que el papel billete no vale nada. Ha despertado optimismo en los círculos comerciales de Monterrey que se acuña esta moneda en grandes cantidades. Las monedas de plata y oro siempre han sido los valores monetarios que mantienen a las naciones económicamente poderosas y porque el papel billete es la mejor arma para la producción de la inflación artificial. Fuertes palabras. Otro dato que nos revelan esto es que la práctica de la Casa de Moneda en el siglo XX en conjunto con el Banco de México, de que ya acuñaban la moneda antes de que se publicara el decreto. Les digo que el decreto es de septiembre y ya desde febrero se está anunciando. Esto no era complicado partiendo del hecho que las autoridades de gobierno que autorizaban la moneda, llámese el ejecutivo o el legislativo, eran del mismo partido político y pues no había realmente oposición a que se acuñara una nueva moneda. Aquí otra nota ahora de mayo, monedas de plata de 1 peso para el 1 de septiembre. Recordemos que el decreto es del 19. No aparecerán las monedas de 50 centavos. Voy a hacer una pequeña nota y quizá algunos no conozcan esto, pero existe una prueba de 50 centavos para el año de 1947, es decir, una emisión experimental que no se acuñó. Esto es interesante porque podemos saber que sí se pensaba hacer, pero al final no apareció. Solo quedó en el ensayo, que es una moneda sumamente escasa. Disculpen la nota al margen. Regreso al tema. Y aquí esto es lo que me ayuda a confirmar mi hipótesis. La Casa de Moneda no tiene capacidad suficiente para hacer la acuñación de las tres divisas al mismo tiempo. Es decir, ya estaban batallando con las monedas de plata y ahora también quieres que acuñen oro. Entonces, por lo mismo, creo yo que estas monedas fue lo que terminó que no se siguiera acuñando centenario fechado en el 47, adicional a los factores económicos que he mencionado momentos atrás. Aquí de nueva cuenta, acuñación a toda prisa en México, en viernes 25 de julio. Aquí vemos cómo el secretario de Hacienda explicó que aunque originalmente se había pensado acuñar 40 millones, se seguirá la acuñación hasta donde alcance el tiempo mientras el Congreso aprueba la ley relativa que autoriza la circulación. Esto confirma lo que dije hace un momento atrás. Es decir, no era primero el decreto y luego la moneda, como es hoy en día, sino era primero la moneda y luego vemos la situación del decreto. Aquí también hay otras notas que confirman que la Casa de Moneda no tenía la capacidad para seguir con el oro. Aquí incluso se dice que por la premura en hacer la moneda se estaba diciendo que había monedas falsas, sino simplemente era una expresión de la época que eran monedas sordas. La gente tenía la costumbre de tirar la moneda de plata al piso y por el sonido que hiciera determinaban si tenía un buen tintineo, un buen sonido. Incluso había un departamento en la Casa de Moneda que se dedicaba a sonar las monedas. Cuestión muy curiosa en mi punto de vista que pues, tenía su motivo de ser. Ahora,
Que hemos hablado mucho en la prensa de la plata, pero ¿qué tal con el oro? Bueno, aquí se menciona que en esta sección que el oro sigue inactivo y se quisiera hacer hincapié en que se dice centenario antiguo y centenario nuevo. ¿Cuál es la diferencia? El centenario antiguo era el que se usó como moneda de circulación del 21 al 31 y el centenario nuevo aquel del 43 al 47 y el resto de las monedas. También nótese que el tejo era un tercer tipo de centenario. Entonces la gente de la época estaba muy familiarizada con estos conceptos numismáticos. Y dice que la gente ha mostrado un desinterés en el metal dorado. Es decir, el oro en el 47 ya no era lo que se deseaba ver como años atrás en el apogeo de la Segunda Guerra. La gente estaba muy concentrada en la prensa. Perdón, en la plata. Basta ver estas notas de prensa. Ahora, ¿por qué entonces se sigue fechando a 1947 y cuándo se vuelve a acuñar? Bueno, los catálogos mencionan que a partir del 49 se vuelve a acuñar por primera vez. Entonces vamos a situarnos en 1949. ¿Por qué no se fecha el 49? Porque en el 48 no se había acuñado. Entonces iban a pensar que iba a haber como que una fecha faltante. Pero ustedes dirán, hay monedas de plata circulantes que no se acuñaron año tras año y no por eso se va a usar el mismo año. En efecto, por lo que los autores consideran que los motivos por el cual usar la fecha del 47 fueron los que vemos en pantalla. Tradición, colección, inversión, aceptación, fácil reconocimiento, símbolo de integridad, ahorro. Ahorro en el sentido que, como vimos en la primera lámina con 1921, estaban sobrando troqueles. Es muy probable que esto sucediera año tras año y se decidieron volver a utilizar. Al fin y al cabo contenía el mismo metal precioso, dicen estos autores. Además se dice que no solo se reacuñaron del 47, se acuñaron de todos los años 40, desde el 43. Adicional a esto, bueno, esto mejor lo comento en la siguiente lámina. Vamos a pasar a situaciones contemporáneas, pero cerrando en esto, nada más para, ya que es un tema drástico, entonces entendemos cómo se deja de acuñar en el 47 por la plata y si se vuelve a seguir acuñando en años venideros hasta la fecha, es simplemente por esto. Quizá cuando se les acabaron los cuños del 47, vamos a decir en los años 50, pues dijeron, hay que seguir con la tradición, ha sido bien aceptada, recordemos el fiasco del 43, no vaya a ser que si cambiamos el año pase lo mismo. Y en general, hasta el día de hoy, cualquier persona que vea una moneda de oro con el 47 va a pensar que se hizo en el 47 y aquí es un poco de romanticismo, porque generalmente se piensa que lo viejo en cuanto a metales preciosos es de mayor calidad, porque pues antes no existía tanto la falsificación y demás temas que ya son de la mentalidad de cada persona. Pero pues no sería lo mismo ver un centenario del 47 a uno del 2021, con el año grabado ahí. Bueno, hay varias situaciones muy curiosas de la numismática. Ya aquí ya no son temas económicos, esto obedece únicamente a motivos de numismática que han sucedido con esta moneda en los años contemporáneos, es decir, desde los años 50 a la fecha. No voy a hacer mención del centenario de platino o la prueba de plata, ya que me quiero centrar únicamente en el oro. A quien desee profundizar en estos temas, hay una conferencia y hay un libro que los mencionan, también con mucho gusto se los puedo proporcionar para revisar. Hay un artículo muy interesante del 2011 que publicó Corey Frampton en el USMEXNA Journal. Él dice que los montos de acuñación conocidos en los catálogos no guardan relación con la disponibilidad de mercado de las monedas, no creyendo sean correctas las cifras conocidas. Añade que 1921 es fecha clave, que las monedas del 22 al 28 tienen una acuñación débil, floja o no fuerte, y se cree que 1931 es una segunda fecha clave, aunque el autor discrepa. Y menciona que la casa de moneda cambió el terminado de los cuños en los años 2000, creando un terminado satín distinto al del cuño corriente. Además, la seca ha reparado y reutilizado cuños del 47 que se pensaba ya no se podían volver a acuñar. Ahora, vemos aquí, esta es la imagen que he mencionado de los catálogos. Esto es lo que vemos. Y dice a mero abajo que del 49 al 72 se acuñaron tantas piezas, most likely, es decir, probablemente del 47. Aquí vemos que otros autores piensan que esto fue desde el 43. Ahora, a mero abajito viene apartado y sin precios. Los números que vemos son en dólares, aunque
Esto puede estar un poco desactualizado, en fin, no es tema. Vemos que hay una moneda que ni siquiera asignan precio en condición, sino asignan uno fijo. Aquí esta pieza se refiere a un centenario acabado espejo o acabado proof, que fue una reacuñación del 96. Esta es una pieza que en mi opinión es híbrida, es decir, fue un trance entre el terminado viejo que se hizo a lo largo del siglo XX y el nuevo que se hizo a finales de los 90 y hasta el día de hoy. Esta es una pieza muy costosa, muy rara, poco conocida. Se menciona puede haber menos de 30 piezas. Ahora, aquí quizá espero que puedan apreciarlo en pantalla. Vemos cómo hay una primera generación de centenarios que es de retroquelaciones únicamente, hemos cambiado de tema, y vemos como por el color es un amarillo más dorado. Y estos se acuñan antes de que se haga este cambio. En el segundo vemos una pieza de transición, que es cuando se da el cambio determinado de cuños y se reparan los del 47. Vemos como el color es un amarillo menos intenso. Y por último vemos las que se hacen del 96 a la actualidad, que son las que probablemente si ustedes van a un banco o a un centro de comercialización de metales, son los que más probablemente podrían adquirir. Y vemos cómo estos son de un tono naranja más que amarillo. Hablando con expertos en color y diseñadores, hicieron un análisis de las muestras y cada imagen tiene un color, un código de color distinto, lo que obedece que son aleaciones que se hicieron en tiempos distintos y con ligeras discrepancias. El margen de error siempre ha sido tolerado. El espejo, surge en medio. No lo incluí porque no fue una emisión, a diferencia de las tres en pantalla, que se puede adquirir con normalidad. Es decir, este podría haber sido el centenario 2.1, siendo que el del lado izquierdo de la pantalla es el 1, el del medio es el 2, el 2.1 es el espejo y el 3 es el que está del lado derecho, que es el actual. Corrobora lo anterior el mismo tratamiento que le dan las casas de subastas y las empresas certificadoras de monedas, como dicen New Dice Restrike, es decir, reacuñación con nuevos troqueles. Y dice la descripción, emisión reacuñada de nuevos troqueles. Una gran remisión del diseño clásico. El presente ejemplo ofrece superficies mate, gran brillo y demás colores, incluso dicen dorado, perdón, oro rosado. Entonces con esto podemos entender cómo entre las mismas recuñaciones va a haber clases distintas de monedas. Ahora bien, el centenario, como les decía al iniciar esta conferencia, ha trascendido en la numismática, a la medallística, a la cultura popular. El cospel, es decir, el círculo metálico en blanco con el que se acuña con los troqueles la moneda, ha sido tan popular que se ha utilizado en medallas. E incluso a nivel de comercio de metales, el centenario es una medida un poco incómoda, porque a diferencia de otras naciones, no es una onza y no es ley 999. Es decir, se crearon su propia ley que parte desde la reforma monetaria de 1905 y se deseó continuar en el 21 cuando se acuña por primera vez. Pero resultó cómoda para los diseños de medallas que vemos en pantalla, que tuvieron su apogeo, su clímax en los años 60, 50, 70. Hasta el día de hoy se sigue usando. Ejemplo de ella es la medalla de años de servicio que da el magisterio cada año a maestros, que se acuña sobre un centenario. No es un centenario, sino es una medalla, me parece que es del maestro Altamirano, que tiene grabado, pero es un cospel como las de las medallas de la imagen. Ahora, el centenario empieza a tener un competidor por la misma deseo de la Casa de Moneda en los 80s. Y es la onza Libertad Oro. La onza Libertad Plata definitivamente ha sido muy exitosa y se ha consolidado en el mercado. Y la de oro no ha tenido el mismo tratamiento, no ha tenido el mismo despegue, tanto nacional como internacionalmente, comparándolo con el centenario de oro. A pesar de ser medidas, dimensiones, ley, peso distinto en metal precioso. Quisiera soportar este comentario en base a los datos del Sistema de Información Económica del Banco de México respecto a la cantidad de piezas acuñadas. Del lado izquierdo de pantalla vemos las piezas que se han acuñado de oro para el centenario desde el año 2000 hasta el 2020.
que es la cifra más reciente disponible por anualidad. Y del lado derecho vemos la onza Libertad. Hay unas excepciones en la onza Libertad, ya que en el 2004 se introduce el acabado espejo y el 18 el mate brillo, pero yo he sumado todos. Esto es toda la onza Libertad oro y todos los centenarios. Si esta tabla no podría reflejar mucho la situación, quizá este gráfico sí. El centenario siempre ha estado muy lejos de la onza Libertad oro, a excepción del 2004 que no se acuña por motivos que desconozco. Creo suponer yo que fue la alta acuñación previa. Y aquí es curioso que vemos como el peor año del centenario en cuanto a acuñación, exceptuando el 2004, es el mejor de la onza Libertad. Vemos el 2015 que estuvieron muy pegados. En el 2020 no lo incluyo por motivos de la pandemia, que factores económicos y del mismo funcionamiento de la casa de moneda hicieron no se pueda acuñar ninguna moneda con normalidad. Entonces vemos cómo la onza Libertad oro aún está lejos de la popularidad, de la demanda y de los datos cuantitativos en cuanto al oro se refiere. En cuanto al centenario se refiere, perdón. Quisiera cerrar esta conferencia agradeciéndoles mucho su tiempo, se ha pasado muy rápido, citando esta cita que dijo el célebre Manuel Gómez Morín, quien plasmó su paso por el Banco de México, así como otras instituciones. La moneda solo puede estar exenta de oscilaciones y de trastornos cuando su emisión y circulación están estrictamente relacionadas a su demanda. El valor de una moneda nunca podrá depender de la existencia de un fondo regulador o de la disponibilidad de reservas metálicas, como tampoco de su valor intrínseco. Esto lo dijo antes de que sucedieran la ley monetaria del 31 o los problemas con los años 20. Es decir, él se adelantó a su época sabiendo que esto no podía continuar y el tiempo le dio la razón. Ya no se... Bueno, en la actualidad es obvio que todas las monedas no se respaldan en metales preciosos, pero en su momento el centenario sí lo hacía. Había una liga con la plata y él decía que no era posible solicitar que haya un fondo regulador o que se pudiera cambiar entre metales. No era soportable y esto fue correcto. Agradezco mucho su atención a las personas que me han acompañado. Esta conferencia estará disponible en YouTube en unos días más. Si desean contactarme, este es el sitio web que les comentaba, este es mi correo electrónico, estoy a sus órdenes, lo checo a diario. También a Hugo Lira acá en Monterrey, que me hizo el favor de hacer posible la logística en cuanto a controles, en cuanto a plataforma de este evento. Confío que este material pueda servir para hacer conciencia de la importancia del centenario a 100 años de su primera emisión, una moneda de gran importancia, de gran valor y ahora ya sabemos que de gran historia. La bibliografía empleada, que está a sus órdenes, al que desee profundizar más, con gusto